Buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntal Tranquera Abierta Digital. La cuarta ya. Ya la cuarta, Carlitos. Jorge. Así es, así es. Yo digo Carlitos familiarmente, el doctor Carlos Peñafort, coordinador técnico de ACREA Región Centro, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya la cuarta. De nuestra universidad. Así es, de nuestra querida universidad. Y hoy con invitados de alto nivel técnico. Otra vez, otra vez. Y un no solo estudiante de grado, sino de posgrado también, ¿no? Mirá, de nuestra querida universidad. No sé cómo saldrán los micros, pero que tenemos invitados de alto nivel, tenemos. Así es, así es. Bueno, en este caso estamos con el ingeniero Ariel Angeli. Buenos días. Buenos días, muchas Bien, gracias. Ariel es el coordinador de la Mesa de Intercambio Agrícola de la Región Centro de ACREA, pero además es el director nacional del Plan de Rotación. Así es, el Plan Nacional de Rotaciones. Bueno, Así es. todos los productores saben lo que es la rotación, pero por ahí nosotros tenemos muchos televidentes que no lo son. Entiendo. Nos gustaría que nos explicaras brevemente qué significa rotar y cuál es la utilidad que tiene. Bien. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Bueno, la rotación de cultivos es una práctica milenaria, le diría, desde que existe la agricultura. El productor elige una secuencia de cultivos en el tiempo y a eso se le llama rotación. Entonces, la importancia tiene que ver con el uso de los recursos en el tiempo, tiene que ver con la cobertura y los distintos servicios que distintos cultivos nos aportan en el tiempo en relación a mantener un solo cultivo en el tiempo, que sería la alternativa a rotar los cultivos. Claro, sería un monocultivo. Sería un monocultivo. Entonces, que no lo queremos. Que existe, por qué no decirlo, existe, sí. Pero en relación a rotar los cultivos de una forma más ordenada, planificada y pensando en lo productivo, en lo ambiental, en lo económico incluso de los productores, la práctica de rotación claramente en el mediano plazo y en el largo ni hablar tiene ventajas sobre el monocultivo. A ver, Ariel, ya que trajo a la conversación las tres dimensiones, la económica, la ambiental y la social. Esto de rotar, y que deben estar estudiando esto ustedes, ¿qué tiene que ver con, o cómo se relaciona con la dimensión ambiental primeramente, ¿no? Bien. Bueno, nosotros en el plan que comentábamos, en el que yo trabajo y lidero en ACREA, trabajamos con bases de datos de cultivos de productores de 11 regiones CREA distintos. Hemos consolidado casi 20 millones de hectáreas de datos de cultivos. No son pocas. No son pocas en el tiempo, de distintas regiones. Son 11 regiones CREA del país que recaban su información año tras año de sus lotes y hemos juntado y sistematizado esa información para estudiar cómo es el efecto en lo ambiental y en lo productivo de distintas secuencias en el tiempo de cultivo. Entonces, en lo ambiental lo hemos estudiado, pero antes que nada, el primer efecto que hemos destacado y que es la primer importancia para el productor, es lo primero que un productor mira, es que los planteos de rotación de cultivos en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo tienen ventajas productivas. Ajá, es decir, claro. Si yo siembro soja sobre un lote que el año anterior tuvo un cultivo de soja en relación a si lo siembro sobre un lote que tuvo un cultivo de maíz el año anterior, en nuestra zona, por ejemplo, uno puede esperar en términos promedios entre un 6 y un 10% de diferencia de rendimiento a favor de los lotes que no vienen en soja sobre soja, sino en soja sobre maíz. Eso en el corto plazo. Y a través de este estudio de las bases de datos hemos logrado armar como secuencias de más largo plazo y ver lotes que tenían 5, 6 o hasta 10 años de monocultivo de soja en relación a lotes que tenían una rotación más equilibrada. Es 50% soja, 50% gramíneas. En nuestra zona, más que nada maíz. En otras zonas, el trigo tiene más importancia como gramínea, más al sudeste. Y hemos encontrado ahí también alrededor del 10% de diferencia productiva en los lotes bien rotados. E incluso más, en los años como el que pasamos, cuando tenemos un fenómeno climático desfavorable, una sequía, por ejemplo, esas diferencias se agrandan.
es decir, los lotes mejor rotados, aún se destacan todavía. Se destacan aún más relativamente, aunque el efecto climático nos pega a todos, claramente. Los lotes mejor rotados sacan una diferencia aún mayor porcentual, hasta el 20 o el 25% hemos estudiado, respecto a los demás. Entonces, si bien Carlos me pregunta por la parte ambiental y ya vamos a lo ambiental, no quería dejar de pasar que el primer efecto de rotar bien y poner gramíneas en esas secuencias es productivo. No, y hay otra cosa, se me ocurre, en las zonas donde viene bien el trigo también, se hace una doble cosecha un año también. Bueno, hay otros efectos que son financieros, de doble cosecha para los productores, donde viene bien el trigo. Incluso en nuestra zona hay ambientes que son predisponentes y que tienen capacidad para hacer trigo y donde es recomendable también incluirlo en la rotación. Antes de que pases a lo ambiental, tenemos que recordar y decirlo que el amigo Angeli vive en la zona. Sí, señor. Vive en la zona de San Basilio. Así es. Claro. Ciudad muy querida por algunos de nosotros. ¿Y en qué área te desempeñas en lo que es la zona de la región centro, sobre todo? Bueno, aquí en la región centro, como coordino la Mesa de Intercambio Agrícola Regional de ACREA, que nuclea los 18 grupos CREA de región centro, y en San Basilio resido hace recientes 2 meses, y trabajo en una empresa familiar que hacemos también agricultura, muy bien. Con rotación de cultivos, por supuesto. Disculpame, te saqué el tema, sí. No hay ningún problema. Volvamos al foco entonces, ahora hablar del ambiente. Vamos a hablar del ambiente. Antes de hablar del ambiente quería entonces destacar esta parte más productiva, porque es lo que normalmente el productor primero está mirando, pero además pasamos esos mismos datos que tenemos en nuestras bases por distintos modelos para determinar cómo es el balance de materia orgánica de los suelos, cuánta emisión de gases de efecto invernadero generan distintos planteos, o qué balance de nutrientes tienen los distintos planteos. Y lo que encontramos es que en términos generales, y siempre hablando en términos generales, después puede haber algunas excepciones, ¿no? Pero mientras más gramíneas tengan las rotaciones, en general son más balanceados los planteos de fertilización, con lo cual en la parte de fertilidad química los planteos son bastante más sostenibles. La parte de materia orgánica de los suelos, que es una cuestión clave para el funcionamiento de los suelos, para la economía del agua, para la dinámica de los nutrientes. Mientras más gramíneas tenemos en la rotación, los balances de materia orgánica de los suelos tienden a equilibrarse en relación a la monocultura, donde nuestros suelos van perdiendo carbono se van degradando y pierden capacidad de resistencia, resiliencia, de tolerar sequías o tolerar efectos adversos. Entonces, mientras más gramíneas en la rotación, en esas rotaciones más equilibradas, tenemos mejores balances de fósforo, mejores balances de materia orgánica. Y uno de los puntos que estudiamos con bastante detalle, este proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos están muy interesados en prácticas que tengan que ver con la reducción o la mitigación del el cambio climático, de emisiones de gases de efecto invernadero, que puedan atemperar o profundizar efectos de cambio climático. Y en este sentido, lo que encontramos con el proyecto fue que, como las rotaciones con más gramíneas capturan carbono, o por lo menos no permiten que el carbono del suelo se libere a la atmósfera, serían más amigables también por menores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en esos 3 ámbitos, la parte ambiental también, la gramínea en términos generales, es muy útil dentro de la rotación de los cultivos en relación a las monocultivos. Hablaste del contenido de carbono en el suelo. Desde que se lanzó este Plan Nacional de Rotación, ¿han medido avance en ese sentido? Sí, en realidad la parte de carbono del suelo se trabaja con modelación. No obstante, las bases de datos tienen información de carbono del suelo de datos, ¿no es cierto? El punto es que no soy especialista en el tema, tenemos una tesista regional, Cecilia Nasser, que ha trabajado y trabaja en ese tema, pero las variaciones son muy difíciles de medir en cortos plazos. Claro. Entonces es más fácil
desde un modelo pescar tendencias y decir, bueno, una monocultura claramente deprime, y los datos también muestran esa tendencia, y esto al menos no siempre eleva, depende de los niveles de productividad, pero podemos mantener ciertos niveles, depende también de cuánto carbono tenía el suelo en el origen, depende de un montón de situaciones. Y ayuda bastante si hacen cultivo de cobertura o de servicios. Bueno, los cultivos de servicios pueden ser una herramienta dentro de esa rotación. Es una herramienta más. Si es gramínea, en el caso del balance de carbono, que es un indicador clave del funcionamiento de los suelos, es positivo para ese objetivo. Y de vuelta, es una herramienta más, es un servicio más que nos puede brindar un cultivo sin finalidad de cosecha, aunque en el caso de las rotaciones, los cultivos de gramínea con finalidad de cosecha, trigo, maíz, sorgo, también vienen muy bien en el aporte de carbono al suelo. ¿Y es cierto que se gasta menos agroquímicos o no? Bueno, eso es variable entre regiones. Eso, así como el tema de carbono, fósforo y emisiones de gases es bastante constante entre regiones. Las 11 regiones que estudiamos tienen el mismo patrón. Depende de las regiones, es cómo tienen organizado o diseñado sus modelos productivos. Y en algunas regiones se hace maíz con más o menos agroquímicos y soja con más o menos agroquímicos, entonces en el balance no es tan homogéneo entre regiones. Ese resultado no es tan constante como en las otras tres dimensiones. Bien. Jorge, para cerrar, si estás por cerrar, era dos palabritas. Trabajos como estos ponen luz objetiva sobre cuestiones que conversamos. Claro, creo que eso hay que rescatarlo porque tanto INTA como universidad, como ONGs como CREA, por ejemplo, APRESID, están de cara a esto de objetivizar cosas que son sensaciones, ponerlas en un valor concreto. Así que, imagínate, se ha interesado ante las discusiones ambientales. Absolutamente, se ha interesado el Banco Interamericano de Desarrollo para... Esto tiene un impacto mundial sin ningún lugar a duda, ¿no? Nos vamos, Ariel, muchísimas gracias por venir, y como todos los entrevistados, siempre nos dejas una puertita para una próxima convocatoria. Con todo gusto, será un placer. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por el gracias, Jorge, otra vez. Y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima, que seguramente tenemos con otro tema de interés para todos.